Le invito a buscar en sus Biblias, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Y dice la palabra: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias esta noche, Dios. Esta noche, Padre, que tú nos permites, Señor, tener la oportunidad de compartir tu palabra, de escucharte. Te damos gracias por este día, te damos gracias por los trabajos, te damos gracias por la familia, te damos gracias por la salud que tú nos das, te damos gracias porque tú nos has sostenido hasta el día de hoy. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú bendigas la administración de esta palabra, que vaya a cada corazón necesitado, que vaya a cada necesidad, que cubra tu palabra, Señor. Cubra cada necesidad, Señor, de mis hermanos, de mis hermanas, que vaya hasta lo más profundo, Señor, de los corazones, de las mentes, Dios, y haga la obra que tu palabra sabe hacer en cada vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dice el apóstol Pablo, decía, porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Pablo siempre reconociendo la soberanía, reconociendo la grandeza de Dios, le decía a la iglesia: no cuestionen al Señor, no traten de ver los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en una sola potestad, como le dijo el Señor a los discípulos cuando le preguntaron: ¿y cuándo será el fin de los tiempos? Y el Señor le dijo: no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en una sola potestad. Le ha puesto y le ha dado toda la autoridad a Cristo para ese día. Y así también el apóstol Pablo le decía: porque ¿quién conoció la mente del Señor? El Pablo le estaba dando una disertación a la iglesia acerca de la mente del hombre, acerca de la mente de Dios. Y al final le dice: pero ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruirá? ¿Quién va a juzgar las obras de Dios? ¿Quién va a decir: Señor, ¿por qué hiciste esto? Señor, como María, Señor, si hubieras llegado antes, como Marta también, Señor, si hubieras llegado a tiempo. No. ¿Quién le va a decir al Señor cuándo va a hacer las cosas? ¿En qué tiempo va a hacer las cosas? Eso no nos corresponde a nosotros. Pero de lo que quiero hablar esta noche precisamente es de la segunda parte del versículo. Esa parte ahí escondidita, esa parte que a veces leemos de paso y que tiene tremendo significado para nosotros, para la iglesia. Dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y tenemos que repetírnoslo una vez y dos y tres y 20 veces. Y a veces llevamos 20 años en el Evangelio y tenemos que repetírnoslo todos los días de la vida. Porque no consiste en que no lo entendamos, sino que consiste en que tenemos que creerlo. La palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Si teológicamente queremos hablar un poquito del versículo, podemos decir que el Espíritu Santo está en nosotros, que se nos revela a nosotros, que las cosas que oyó del Padre también nos las revela a nosotros, que el Espíritu Santo nos guía, que el Espíritu Santo nos muestra y nos hace sentir que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Sabemos que tenemos esa comunión con Dios y que hemos sido hechos partícipes de la naturaleza de Dios porque tenemos el Espíritu Santo y nos revela las cosas de Dios a nuestros corazones. Por eso es que el apóstol Pablo dice: tenemos la mente de Cristo. Ahora un poquitico menos teológico y un poquitico más práctico a nuestras vidas. Si nos detenemos a ver nuestros pensamientos y si nos ponemos nosotros mismos, nos comparamos con otros creyentes, tal vez le podamos decir a otros hermanos: ay, hermano, si tú supieras lo que yo he hecho,
Si tú supieras cómo yo he pecado, y si tú supieras que aún en Cristo he cometido una clase de pecados que tal vez muchos no se han enterado, pero y no solo los que he cometido, sino los que he pensado, y los que no se han llevado a la práctica, que solamente me pasaron por la cabeza. Nos sentiríamos los más dignos de, ni de conmiseración humana, nos sentiríamos los más terribles pecadores, como dice el Señor, el que tuvo un mal pensamiento, el que pensó malo en su corazón acerca de su hermano, ya lo asesinó, ya lo mató, y lo mataste en tu corazón. Y así nuestra mente es un mundo de maldad. Muchas veces nuestra mente nos traiciona, nuestra mente a veces nos enciende la lengua para decir cosas que tal vez en otro momento no hubiéramos dicho con toda claridad. Si hubiéramos estado en oración, si hubiéramos estado en el secreto del Señor, no hubiéramos dicho. Y nuestra mente a veces es tan perversa y a veces es tan terrible nuestra mente. Nuestra mente puede tener los pensamientos más altruistas, los pensamientos de querer salvar y de ayudar y de bendecir a mil gente, pero también puede tener los pensamientos más ruines, más mezquinos, más malos de un ser humano. Y por eso les decía, tú habrás visto mis pecados o habrás visto una parte de mi carácter, pero si vieras lo que hay en mi mente, ahí sí te horrorizaba. Y hasta nosotros mismos nos horrorizamos muchas veces de lo que pensamos y de las cosas que pasan por nuestra cabeza. Y hace poco lo dije en una predicación y lo vuelvo a decir. Y es que los pensamientos pueden pasar, pueden volar sobre nuestra cabeza, pero no hacer nido en ella. Aun cuando veas que tu mente es perversa, aun cuando veas que tus pensamientos son tan terribles, yo quiero decirte que por encima de esa circunstancia, por encima de esa condición, por encima de esa ley que nos mata de día a día, que nos mata porque decimos de dónde viene, de dónde sale este flujo de malos pensamientos, de cosas desagradables, de temores, de miedos que se van tejiendo en nuestra mente. Y decimos, ¿de dónde sale esto? A pesar de toda esta condición y de esta ley que está en nuestra mente de pensar cosas desagradables, la palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y no se trata de que lo entendamos o no lo entendamos. Y a veces decimos, es que no entiendo cómo al apóstol Pablo se le ocurre decir que yo tengo la mente de Cristo. Cristo no puede haber pensado así como yo pienso. Si yo lo que estoy pensando es que fulano se parte una pata y que el otro no prospere y que el otro no salga adelante y el otro que me hizo aquello, y lo que estoy pidiendo venganza de día y de noche. Pero la palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. La mente humana, la mente del creyente, está en una lucha constante. Y el apóstol Pablo también le dice a los filipenses, le da consejos muy sabios y muy puntuales y muy precisos para tener una mente sana y para nutrir esa mente de Cristo. Para nutrir esa mente de Cristo que ya es una realidad, que dice que la tenemos. Y tenemos que alimentar esa mente de Cristo, tenemos que nutrirla, que tenemos que añadir virtudes a esa mente de Cristo. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de los Filipenses, a la carta de los Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, como diciendo, vamos a priorizar un asunto. Por lo demás, todas las cosas le he dado muchos consejos, pero la primera batalla que ustedes van a tener del día a día va a ser la mente. Lo primero, cuando no hemos abierto todavía los ojos y ya empiezan a fluir pensamientos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y qué voy a pensar? ¿Y qué va a pensar aquel? ¿Y qué va a pensar el jefe si llego tarde? ¿Y qué piensa el otro? ¿Y qué pensaría mi esposa si yo? ¿Y qué pensaría si? Y nuestros pensamientos vienen y vienen y vienen y nos agobian. Pero fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo,
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que tiene, todo lo que es de distinción. Si hay virtud alguna, es decir, si tiene algo bueno, si es algo digno de elogiarse, si es algo digno de alabanza, en eso pensad. Por tanto, ¿en qué voy a pensar? Voy a pensar en lo que es verdadero. Muchas veces nutrimos nuestra mente de cosas que todavía no han sucedido, de temores, de cosas que están en nuestra mente, de cosas que no son reales, y comenzamos y decimos, ay, el temor del diablo, y es que nosotros hemos nutrido ese temor porque hemos pensado en lo que no es verdadero. Estamos pensando en lo que todavía es falso, en las mentiras del enemigo, y le hacemos más caso a las mentiras del enemigo que todavía no son, porque son mentiras, que en lo que es verdadero. Por tanto, el apóstol Pablo dice, piensen en lo que es verdadero. Cuando te venga un pensamiento deshonesto, cuando te venga un pensamiento de venganza, cuando te venga un pensamiento maligno, cuando te venga un pensamiento de envidia, de rencores, de detracciones, de traiciones, cámbialo por un pensamiento honesto. Y tú puedes decir al enemigo, para ahí, tienes que parar. Pero tu ejercicio como creyente es pensar en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo. Pensaste que había que robar porque la cosa estaba mala, imagínate, me llevo unas libritas más de por aquí, me llevo una librita por allá, adultero la pesa por aquí, adultero la pesa por allá. Pero dice la palabra, todo lo que es justo, no le des cabida a ese pensamiento. Piensa en todo lo que es justo, en todo lo que es puro. Pensamientos impuros, millones al día. Toda la televisión, las revistas, los comentarios, las conversaciones ociosas en los centros de trabajo, con los amigos muchas veces. Luego ya no tenemos nada que hablar. En la cuarentena, todo el tiempo de ocio, ya no tienes de qué hablar. Y vienen y pasan pensamientos impuros. Empieza a cambiarlo por un pensamiento puro. Y yo sé que es una batalla. Y sé que es una batalla porque, en primer lugar, porque lo he vivido como creyente. Y en segundo lugar, porque llega un momento que es agotador. Pero cuando uno empieza a nutrir su mente de cosas honestas, verdaderas, justas, amables, es más fácil, para las cosas negativas es más fácil, es como que está más a la mano, porque es propio de nuestra naturaleza mala. Lo que es difícil es hacer el ejercicio y decir, yo voy a pensar en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es motivo de elogio, en todo lo que a mi Padre le agrada. No es que nosotros tengamos que hacer cosas para agradar a Dios. Nosotros no tenemos que estar en lambonerías con Dios. Nosotros no tenemos que estar diciéndole, es que ya Dios se agradó de nosotros y fuimos agradables delante de Dios por medio de Jesucristo. Y nosotros le agradamos a Dios cualquiera que sea nuestra condición. Pero si le podemos poner motivos de alabanza, que el Padre se alegre con nuestras obras, con nuestros pensamientos, dice el apóstol Pablo, en esto, piensen en esto. Y quiero que vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra dice, el apóstol Pablo decía que las armas que nosotros tenemos no son armas carnales, no lo podemos hacer con recursos humanos, sino son armas poderosas, y el poder de estas armas son para destruir fortalezas que se levantan en nuestra mente, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. El enemigo viene a decirte, no, porque es así, pero tú tienes que poner el pensamiento, el conocimiento de Dios, con todo lo que se levanta contra ese conocimiento de Dios, y reprenderlo. Y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y comenzamos a hacer ese ejercicio, y cuando viene el pensamiento malo, yo llevo este pensamiento a la obediencia de Cristo, y yo llevo este pensamiento a la obediencia de Cristo. Y tal vez que al principio no funciona,
Y no es que sea algo místico, ni es una varita mágica, ni es una oración mágica, ni es la oración de San Luis Beltrán, ni es la oración de la matica y la hierbita. Es que comienzas a hacer ese ejercicio y ya tú empiezas a discernir cuándo viene el pensamiento bueno y el pensamiento malo. Y el que no viene de parte de Dios y se levanta contra el conocimiento de Dios, usted lo lleva cautivo a la obediencia de Jesucristo y tiene que coger su lugar, porque si Cristo lo pone bajo sus pies, tiene que ese pensamiento irse debajo de la obediencia a Cristo. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque entiendo, Señor, que por tu Espíritu Santo va a hacer su obra y todos los pensamientos que han estado atormentando a mis hermanos en estos días van a ser llevados a la obediencia de Jesucristo, van a ser llevados cautivos y van a tomar su lugar bajo la autoridad de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén.